¿Qué tipos de ETFs existen? Como saben, los ETFs son probablemente el instrumento más sencillo cuando uno quiere exponerse a determinados activos sin complicarse demasiado la vida. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes que suele surgir es en qué ETF invierto, porque la verdad es que existe una enorme variedad de ETFs disponibles. Por eso, en este video vamos a ver cuáles son los principales tipos de ETFs, para qué sirve cada uno, cuándo conviene utilizarlos y cuáles son los errores más comunes que mucha gente comete cuando empieza a invertir. Pero antes de comenzar, les recuerdo que este video forma parte de una serie que estoy realizando para aprender a invertir en la bolsa de valores. Además, estos videos están siendo patrocinados por XTB, un broker regulado por la CNMV de España y la FCA del Reino Unido, que nos permite invertir en acciones y ETFs, y donde podremos encontrar varios de los ETFs que mencionaremos a lo largo de este video. Así que si quieren crear su cuenta y empezar a invertir, les estaré dejando un enlace en la descripción con el que podrán obtener un bono de cobertura. Y bueno, con todo eso dicho, podemos comenzar. Primero, lo que tienen que entender es que existen todo tipo de ETFs. Y en el video de hoy, para que lo entiendan más fácil, vamos a clasificar los ETFs en las siguientes categorías: ETFs que replican índices, ETFs Smart Beta, ETFs sectoriales, ETFs temáticos, ETFs de bonos y ETFs de materias primas. Y empecemos por los ETFs que replican índices, que son probablemente los más populares. Aquí encontramos índices como el S&P 500 y el Nasdaq 100, para los cuales existen distintos ETFs que les estaré mostrando en pantalla para que seleccionen el que más les convenga o el que se encuentre disponible en su broker de preferencia. Ambos índices son una forma bastante eficiente de invertir en el mercado estadounidense. Cuando invertimos en el S&P 500, por ejemplo, estamos invirtiendo indirectamente en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Es decir, al comprar su ETF estamos adquiriendo exposición a todas ellas de una sola vez, donde encontramos empresas como Apple, Microsoft, Nvidia, Meta y muchas otras más. Si analizamos el rendimiento promedio de los últimos 5 años, encontramos aproximadamente un 13.4% anual, de los cuales un 11.9% provino de la revalorización de las acciones y alrededor de un 1.5% adicional de los dividendos reinvertidos. Y a partir de este momento vamos a utilizar este rendimiento como referencia para comparar los siguientes ETFs. Pasemos ahora al siguiente grupo. Los ETFs Smart Beta siguen siendo ETFs diversificados, pero en lugar de comprar empresas únicamente según su tamaño dentro de un índice, estos aplican filtros o criterios específicos. Por ejemplo, algunos buscan empresas con mayor crecimiento, otros empresas infravaloradas y otros compañías que pagan dividendos crecientes. La idea detrás de los Smart Beta es intentar mejorar algún aspecto del índice tradicional, ya sea obtener más crecimiento, más dividendos, menor volatilidad o una mejor relación entre riesgo y rendimiento. Y dentro de esta categoría podemos clasificarlos en tres diferentes grupos: ETFs de crecimiento, ETFs de dividendos y ETFs de valor. Comencemos con los ETFs de crecimiento. Estos suelen ser ideales para personas jóvenes o para quienes tienen como principal objetivo hacer crecer su patrimonio más que vivir de sus inversiones. Esto funciona de la siguiente forma: en lugar de invertir en todas las empresas del S&P 500, seleccionan aquellas que tienen mayores expectativas de crecimiento. Por eso encontrarás una mayor concentración de empresas como Nvidia, Microsoft, Amazon o Meta. La desventaja, sin embargo, es que suelen ser mucho más volátiles, por lo que tanto las subidas como las bajadas suelen ser más pronunciadas. En temas de rendimiento, durante los últimos 5 años han generado aproximadamente un 17.4% anual entre crecimiento y dividendos. Sin embargo, de todo ese rendimiento, apenas un 0.4% provino de esto último. Esto se debe a que las empresas enfocadas en crecimiento generalmente prefieren reinvertir sus ganancias antes que repartirlas a los accionistas. Y los ETFs pertenecientes a esta categoría son los que están viendo en pantalla. Ahora pasemos a los ETFs de dividendos. Estos son prácticamente lo opuesto a los ETFs de crecimiento, ya que están compuestos por empresas maduras y sólidas que generan mucho flujo de caja y reparten parte de sus beneficios a los accionistas. Por eso suelen ser más atractivos para personas cercanas a la jubilación o para quienes tienen como objetivo vivir de sus inversiones. Si volvemos a tomar como referencia los últimos 5 años,
activos encontramos aproximadamente un 5% anual de crecimiento del capital y alrededor de un 4% anual proveniente de dividendos, para un rendimiento total cercano al 9%. Un detalle importante es que en la mayoría de los países Estados Unidos aplica una retención del 30% sobre los dividendos pagados a inversores extranjeros. Ahora bien, también es cierto que las empresas incluidas en este tipo de ETFs suelen verse menos afectadas por las fluctuaciones del mercado. Y los ETFs que pueden utilizar son los siguientes. Ahora, seguramente has escuchado hablar del famoso Value Investing, una estrategia que consiste en invertir en compañías con buenos ingresos, activos sólidos, ganancias estables y que por alguna razón el mercado las mantiene infravaloradas. Y les tengo una buena noticia, ya que no necesitan aprender toda la teoría detrás, porque para este tipo de estrategias también existen ETFs. La ventaja es que suelen comportarse mejor en determinados ciclos económicos, especialmente cuando las empresas de crecimiento están caras o cuando las tasas de interés son elevadas. La desventaja es que pueden pasar años generando rendimientos inferiores si el mercado continúa favoreciendo a las empresas tecnológicas o a las empresas de alto crecimiento. Para ello tenemos ETFs como los que están viendo en pantalla, y el rendimiento durante los últimos 5 años es un 12.1% anual, compuesto por un 9.4% de crecimiento del capital y un 2.7% proveniente de dividendos. Luego tenemos los ETFs sectoriales. Aquí encontramos industrias específicas como tecnología, salud, energía o finanzas. Por ejemplo, tenemos el BGT, un ETF completamente enfocado en empresas tecnológicas, que logró superar ampliamente al S&P 500 durante los últimos 5 años, generando aproximadamente un 19% anual por crecimiento y un 0.4% adicional en dividendos. También les estaré dejando ejemplos de ETFs para otros sectores junto con sus respectivos rendimientos. Y si se sorprenden por la aparición del Nasdaq 100 dentro de esta categoría, no se asusten. Aunque técnicamente es un índice, suele considerarse muy cercano a un ETF sectorial debido a la enorme concentración que tiene en empresas tecnológicas. Aquí el punto importante es que cuando uno se enfoca en un sector específico, está asumiendo más riesgo. Puede irte mucho mejor que al mercado general, pero también mucho peor. Después tenemos los ETFs temáticos. Estos son similares a los sectoriales, pero van un paso más allá. Aquí ya no estás invirtiendo en un sector completo, sino en una narrativa específica. Podemos hablar de inteligencia artificial, semiconductores, energías limpias, litio y muchas otras temáticas. Por ejemplo, uno de los más llamativos es el SMH de semiconductores, un sector que se ha visto fuertemente beneficiado por la explosión de la inteligencia artificial. Durante los últimos 5 años ha crecido casi un 500% en su rendimiento total. Sin embargo, debes entender que aquí estás asumiendo un nivel de riesgo considerablemente mayor. También les estaré dejando ejemplos de otros ETFs temáticos que hemos mencionado. Luego tenemos otros tipos de ETFs como aquellos que invierten en materias primas como oro o plata para quienes buscan proteger el valor de su dinero. También encontramos ETFs de bonos gubernamentales y corporativos que suelen utilizarse para preservar liquidez y reducir volatilidad. Y además, por si fuera poco, también existen ETFs que invierten en mercados completos de otros países, así como ETFs para prácticamente cualquier tipo de estrategia que se les ocurra. Y mientras hablo de esto, les estoy dejando algunos ejemplos en pantalla. Pero ahora surge la gran pregunta: ¿cuál debería elegir? La respuesta es el que mejor se adapte a tu estrategia y objetivos. Sin embargo, lo que sí es cierto es que no necesariamente es mejor comprar la mayor cantidad posible de ETFs, porque uno de los errores más comunes cuando se empieza a invertir es comprar un poco de todo pensando que se está diversificando. Por ejemplo, alguien que compra BOO, BUG y QQQ, cuando revisas las empresas que contienen, descubres que gran parte de ellas son las mismas. Al final terminas comprando prácticamente lo mismo varias veces, simplemente con nombres diferentes, pagando más comisiones y teniendo más activos que gestionar. Y otro error muy común es ignorar los costos, porque sí, los ETFs cobran una comisión por administración. Por un lado, los ETFs que replican índices suelen cobrar muy poco, porque no es particularmente difícil seguir un índice. Sin embargo, cuanto más especializado o complejo sea el ETF, generalmente mayor será su comisión. Eso sí, esta
esta comisión no tienes que pagarla manualmente. El fondo lo descuenta automáticamente de los rendimientos. Además, cuando existen varios ETFs que replican exactamente la misma estrategia, no está de más revisar cuál cobra menos. Por ejemplo, QQQM cobra una comisión menor que QQQ para replicar prácticamente el mismo índice que es el Nasdaq 100. Y bueno, espero que este video les haya gustado y sobre todo les haya sido útil. Estaré esperando tu opinión en los comentarios y nos vemos el próximo mes con la siguiente parte de esta serie. No olviden revisar la lista de reproducción completa y crear su cuenta en XTB utilizando el enlace que les dejo en la descripción. Y con todo eso dicho, nos vemos en un siguiente video.